El siguiente relato se llama El zumbido. Durante el último mes, escuché este zumbido intermitente. Al principio pensé que podría ignorarlo, pero con el tiempo se volvió más desagradable. Se transformó en un ruido vibratorio constante en la parte posterior de mi cabeza. Era difícil concentrarse en algo. Se volvió tan grave que tuve problemas para dormir y no entiendo cómo mis padres nunca se dieron cuenta. Aunque ya sabes lo que dicen. Se pierde la audición con la edad, así que no me sorprendió que me miraran confusos. Tyler, mi vecino, también lo escuchó y eso me alivió. Significaba que no me estaba volviendo loco. De hecho, él fue quien mencionó el tema cuando estábamos en mi habitación jugando videojuegos. Entonces, con él a mi lado, estaba decidido a encontrar la fuente de este ruido. Primero registramos mi casa y colocamos nuestros oídos en todas las paredes. El zumbido nunca pareció volverse más fuerte o más débil, así que revisamos el exterior. Mi pensamiento original fue que algo andaba mal con la unidad de aire acondicionado. Si estuviera en lo cierto, eso explicaría por qué el sonido se transmitía por toda la casa, pero mi teoría estaba equivocada. Nos quedamos junto a la unidad de vibración, observando cómo el gigantesco ventilador giraba en su interior. La unidad vibraba, pero no era el sonido que buscábamos. Sin embargo, nos dimos cuenta de que el sonido era más fuerte afuera que en mi habitación. Buscamos en mi patio trasero de arriba abajo y nos detuvimos en la cerca de madera que rodeaba mi jardín. Pegamos nuestras orejas a la valla e intercambiamos una mirada de complicidad. El sonido venía de más allá de la valla y eso fue suficiente para los dos. Trepamos la valla y bajamos fácilmente al otro lado. El área más allá de mi patio trasero estaba llena de bosque virgen. Había saltado mi valla varias veces cuando accidentalmente pateaba un balón de fútbol, pero no las suficientes veces como para explorar. Mis padres siempre se quejaban de que había hierba venenosa por todas partes, y así era. Lo bordeamos y creamos un camino sin problema. Aunque fue realmente extraño. Todo lo que podíamos oír era este zumbido, nada más. Quiero decir, apenas podíamos escuchar las hojas y los palos crujir bajo nuestros pies, y todos los demás sonidos parecían ausentes. Ni siquiera se oían los pájaros cantando. Mientras seguíamos caminando, el zumbido se hizo más fuerte y, finalmente, ya no pudimos ver ni cerca. Nos detuvimos a varios metros de un grupo de árboles cubiertos de crecimientos parecidos a tumores. Nos quedamos allí, mirándolo, y ninguno de nosotros pudo explicar qué eran. Parecían como si estuvieran separados del árbol, como si la corteza hubiera burbujeado hacia afuera en estas extrañas formaciones. De hecho, los árboles pueden desarrollar crecimientos deformes llamados nudos, algo que aprendí en retrospectiva. Naturalmente, nuestro primer pensamiento fue tocarlo, pero ambos éramos demasiado cobardes para acercarnos más. Entonces, en lugar de eso, agarramos piedras. Solo hizo falta un lanzamiento. Tyler era un jugador de béisbol. La roca chocó con uno de los grandes crecimientos y, al hacer contacto, el crecimiento explotó hacia afuera, lo que hizo volar trozos. Ni siquiera unos segundos después, miles de abejas salieron en enjambres de la abertura y formaron una masa espesa y palpitante. Ambos gritamos y corrimos. Nunca había corrido más rápido en toda mi vida. Las abejas nos pisaban los talones y sentí sus aguijones hundiéndose en mis brazos, mi espalda y mis piernas. No recuerdo haber saltado la cerca ni cómo llegué a mi jardín delantero, pero debí haber estado gritando. Me desnudé hasta quedar en ropa interior y mi mamá comenzó a rociarme a mí y a las persistentes abejas con la manguera del jardín. El agua helada y presurizada no dolió tanto como los verdugones que se formaron instantáneamente. Me llevaron a la cocina y mi mamá comenzó a quitar meticulosamente los aguijones con un par de pinzas. Perdió la cuenta de cuánto sacó de mi cuerpo. Solo me permitieron ponerme ropa interior seca ya que era necesario congelar las picaduras. La hinchazón y las ronchas eran inimaginables y ahora entiendo cómo la gente puede morir por picaduras de abeja. Me obligaron a tumbarme en el sofá con bolsas de hielo colocadas por todo el cuerpo. La mayoría de las picaduras estaban en mi espalda, así que me acosté boca abajo y debí desmayarme algún tiempo después.
Me desperté al día siguiente en la misma posición y me habían quitado las bolsas de hielo. Mi mamá se negó a dejarme ponerme ropa cómoda hasta que inspeccionó todas las ronchas. Afortunadamente, la hinchazón se había reducido significativamente desde el día anterior. Mientras tomaba un plato de sopa, me enteré de que mis padres llamaron a un exterminador después del incidente. Aparentemente, había abejas volando enojadas alrededor de nuestro jardín y de algunos de los jardines de los vecinos. En ese momento, todos en nuestra calle podían escuchar el zumbido enfurecido. El exterminador llegó puntualmente y siguió el rastro de abejas caóticas hasta el nido. De hecho, el hombre les dijo a mis padres que había sido la colonia más grande que había visto en su vida. Roció tantos productos químicos que no quería que nadie se acercara al área, ni que nadie quisiera ir a investigar por sí mismo. Toda la situación me hizo sentir como un completo idiota. ¿Cómo pudimos haber sido tan estúpidos? Mi único consuelo era que Tyler podría haber sufrido tanto como yo por las picaduras de abeja. Se lo comenté a mis padres y les pregunté qué tan graves eran sus heridas. Mi madre me puso esa expresión petrificada que nunca olvidaré. No había nadie detrás de mí cuando corrí por el costado de mi casa. Ni siquiera se había dado cuenta de que Tyler había regresado allí conmigo. Me sentí culpable. Imágenes horribles de Tyler siendo atacado me consumieron. Juré que había estado justo a mi lado. Lo que me hizo sentir peor es que el exterminador nunca vio a nadie. Si Tyler se hubiera quedado atrás, el exterminador lo habría sabido porque buscó nidos en toda el área. Aproximadamente una semana después del incidente, Tyler seguía desaparecido. Decidí buscar en la zona por mí mismo, pero no iba desprevenido. Cogí una lata de laca para el cabello de mi madre junto con un encendedor de la cocina. Si alguna de estas abejas todavía coleaba, entonces necesitaba protección. Salté la valla y avancé lentamente por el bosque, con la mano derecha apretada con fuerza sobre la laca para el cabello. La distancia hasta el nido era mucho mayor de lo que recordaba. Supe que había llegado cuando escuché un fuerte crujido debajo de mis zapatos. Miré hacia abajo y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Todo el suelo estaba cubierto de cadáveres de abejas. No podía ver la tierra ni el pasto y, en algunas áreas, las abejas simplemente se amontonaban unas encima de otras. Estaba en mis últimos nervios cuando me acerqué a los nidos, haciendo lo mejor que pude para ignorar los repugnantes crujidos bajo los pies. Entrecerré los ojos ante el nido que destruimos y cuando rodeé el árbol, el resto de los nidos se hicieron evidentes, casi 10 veces más grandes. Empujé con cautela uno de los nidos, que se desmoronó y reveló cera espesa y panal. Las abejas muertas atrapadas dentro del nido rezumaban por la abertura, y eso fue suficiente para revolverme el estómago. Gruñí en voz baja y comencé a hurgar en el nido con más confianza, observando cómo caían más piezas al suelo. Fue entonces cuando escuché regresar el zumbido. Mi corazón dio un vuelco por varios latidos, tropecé hacia atrás y casi aterrizo en la repugnante ruina de abejas muertas. Corrí hacia atrás varios metros y levanté la laca y el encendedor, observando el nido desde todos los ángulos. Estas abejas podrían aparecer desde cualquier lugar. Debieron haber formado sus nidos a lo largo de este grupo de árboles, y era muy posible que sus nidos se extendieran hasta el suelo y debajo de las raíces. Me mordí el labio y esperé a que apareciera el enjambre como la última vez, pero nunca apareció. En cambio, una visión extraña e inquietante me tomó por sorpresa. Salí del claro lleno de abejas muertas y atravesé varios arbustos, tratando de confirmar lo que estaba viendo. Todo mi cuerpo se estremeció, quería gritar. Sin embargo, mi voz me falló y podría haberme salvado la vida. Ni siquiera a 10 metros de mí estaba Tyler. Estaba parado allí, de espaldas a mí, y algo andaba mal. Sus movimientos estaban apagados. Su cuerpo se contraía involuntariamente, y cuando daba un paso, su postura era rígida mientras sus brazos estaban bloqueados en posiciones extrañas. A pesar de la horrible sensación en mis entrañas, quería llamarlo. Mi preocupación rápidamente se transformó en miedo. Tyler se giró y dejó caer la cabeza hacia un lado como si tuviera el cuello roto. Sabía que yo estaba aquí, pero no podía verme.
Sus ojos habían desaparecido. Dos cuencas oscuras me devolvieron la mirada y de ellas salían abejas. Las llagas cubrían su carne, que se había convertido en enormes agujeros, y un líquido viscoso corría por su barbilla. Estaba demasiado asustado para moverme. Solo corrí cuando Tyler comenzó a avanzar pesadamente hacia mí, balanceándose hacia adelante y hacia atrás y retorciéndose. Por segunda vez, grité y corrí hacia las colinas, tratando de escapar de los choques que venían detrás de mí. Cuando salté la valla, sentí que la madera me raspaba la piel, pero no me importó. Golpeé locamente la puerta trasera y la cerré de golpe una vez que mi madre me dejó entrar. Ella no entendió mucho de lo que estaba diciendo ya que estaba histérico, pero dedujo que había encontrado el cuerpo de Tyler en el bosque. Cuando llegó la policía, esperaron a que me calmara para poder explicar lo que vi. Yo era un desastre y debieron pensar que estaba loco. Buscaron en el área donde vi a Tyler, pero no lo encontraron. Encontraron su cuerpo a metros de distancia junto a un arroyo. Tyler había estado recostado de rodillas con la frente contra el suelo, inmóvil y muerto. Me negué a identificarlo. No pude volver a ver esas cuencas de los ojos vacías. Cuando me recuperé del evento, quise saber qué pasó. Le envié un correo electrónico al patólogo que realizó la autopsia de Tyler y prácticamente le rogué respuestas. Necesitaba una explicación lógica para lo que vi. Explicó cómo estaban realizando un procedimiento de rutina cuando se toparon con un obstáculo menor. Cuando abrieron a Tyler, salieron abejas muertas. Su cuerpo había sido literalmente hinchado de abejas, le faltaban los ojos, tenía la mandíbula rota, le faltaban los dientes y la lengua, que fue reemplazada por cera. La peor parte fue esta. Sus órganos habían desaparecido, todo lo que quedó fue el esqueleto, los músculos y los tejidos que parecían ser la base de las enormes cantidades de panal dentro de su cavidad torácica. La única teoría del patólogo era que las abejas habían devorado sus órganos, pero las abejas no son carnívoras.